Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Concreto y Claro, un podcast de Roldán Asociados. En este capítulo les vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, en todos los temas relacionados con la construcción. Entonces, pues aquí les presento a Joana. Si quieres, primero danos un poquito de descripción sobre ti y también te agradezco mucho por el espacio, por permitirnos hacer este capítulo contigo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, Mi nombre pues es Giovanna Mosquera, soy administradora de empresas, tengo una especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Llevo trabajando en este tema desde el año 2012 y ya digamos inicié más o menos en el año 2012, pero a profundidad desde el 2019. Ok. ¿Sí? Entonces pues nada, en lo que les pueda colaborar. El tema Bueno. me apasiona, entonces. Entonces, siendo así, sabiendo que, pues, o sea, te entiendo que empezaste por la administración que te llevó a la seguridad. Bueno, yo inicié trabajando en la parte de recursos humanos, como en la coordinación administrativa. Ujú. Y estando en esa parte de recursos humanos, pues estoy hablando de la década del 2010. En esa época se manejaba el programa de salud ocupacional, Ujú. que era un programa pequeño relativamente, hacía parte de recursos humanos, ¿sabes? No era como tan exigente normativamente, aunque sí se está tratando el tema desde los años 50, pero digamos no era como tan estructurado como es ahorita. Y empecé a mirar, pues que yo trabajaba con una empresa de ingenieros electricistas y pues les empezaron a pedir más cosas, ¿no? Más cosas. Y dentro de la empresa, pues nadie asumía como esa responsabilidad. Entonces yo dije, ok, voy a mirar de qué se trata. Empecé a hacer cursos y cosas y dije, bueno, no es un programa, voy a construir el programa. Hace parte como, está como relacionado con el tema de bienestar organizacional, de los programas de recursos humanos. Entonces, también me metí en eso, cambió. Ujú. Entonces en el 2012 cambió, salió creo que fue la ley 1562 que dijo, no, esto ya lo tenemos que asumir más seriamente, además por demandas internacionales de la OIT, de los objetivos del milenio y tal. Entonces, esto lo tenían que los países asumir más seriamente. Y Colombia dijo en el 2012, no, vamos a cambiar esto, lo vamos a estructurar, ya no va a ser un programa, sino un sistema de gestión. Ujú. Entonces, bueno, ya ahí implicó empezar a estudiar, empecé a hacer como diplomados en la trinorma, en calidad ambiental, seguridad. Y dije, no, esto es más grande de lo que inicialmente se cree. Es una cosa transversal a toda la organización. A mi parecer, sigue haciendo parte de recursos humanos y está muy relacionado con recursos humanos porque impacta directamente el recurso humano, Sí, en el la bienestar. calidad y el bienestar de los trabajadores. Entonces sigue estando en esa onda, pero ya no es un programita, sino es un sistema de gestión que requiere responsabilidades y la participación de todos. Entonces ya ahí empecé a estudiar más y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Hago la especialización o no hago la Ujú. especialización? Porque llegó un punto en que yo pues trabajaba ambos temas, pero ya esto no lo podía trabajar si no estaba certificado. Ok. Entonces dije, bueno, listo, me voy a lanzar, voy a certificarme. Entonces hice la especialización y los cursos y bueno, ahí vamos porque esto se estudia toda la vida. Tipo No, sí. certifica todo el tiempo. O sea, yo creo que también es relativamente nuevo, ¿no? Pues, o sea, es 2012 que se puso realmente El formal. 2012 salió la 1562 y dijo, bueno, vamos a cambiar esto, pero fue con la 1072 del 2015 Ujú. que se estructuró todo el sistema de gestión. Básicamente, ¿qué hizo el gobierno nacional? Cogió la estructura ISO Ujú. del sistema de gestión en el ciclo PHVA, o sea, planear, hacer, verificar, actuar. Ok. Tomó esa estructura que estaba muy definida en el OSHA 18000, ahora ISO 45000, Ujú. y casi que la copy page y Ujú. la puso en la 1072 y dijo, esto es lo que queremos que las empresas hagan. Sí. Pues un sistema de gestión es una cosa muy grande Sí. y para unas empresas, bueno, dijeron, listo, no, nosotros ya tenemos la OSHA, pues nada, Hagámoslo. hagámosle.
pero para las empresas pequeñas, pues es todo un tema, ¿no? Entonces, en el 2019 Ujú. sacaron la resolución 0312 que dijo, ok, vamos a, vemos que les ha costado como entender todo eso, muchas empresas que no pueden pagar un profesional que sabe de esto, que se dedique solamente a esto, entonces vamos a definir unos mínimos que de acuerdo al tamaño de la empresa, al nivel de riesgo de la empresa, tienen que empezar a implementar Ciertas cosas del ciertas cosas sistema. del sistema de gestión. Ojo, no quiere decir que no tienen que implementar todo el sistema, sino que empiecen como por estas Ah, cosas, ok. ¿sí? Porque eso es, creo que Pero al final la empresa, si sea pequeño o grande, debe al tener final todo. tiene que llegar a tener la 1072. Ok. O sea, lo que pasa es que inician por unos mínimos y Ujú, se les evalúan en este momento esos mínimos, ujú. pero la empresa tiene que cumplir y eso creo que es una de las cosas que las empresas no saben, es que las empresas tienen que cumplir con una normatividad, que además no solamente esto, ¿no? ¿Y cuáles serían las bases? Es decir, ¿cuáles son las normas principales que debería cumplir? Supongo que eso se aplica según el tamaño de la empresa. Eso varía según el tamaño de la Ok. empresa, según el sector de la empresa, Y en la el actividad sector de la productiva. construcción. Bueno, todas las empresas tienen que cumplir con la 0312. Ok. Eso sí, el sector de la construcción es categoría riesgo 5. Sí. Entonces, en ese sentido, no importa el tamaño de la empresa, tiene que cumplir con los 60 estándares, o sea, con Ujú. casi todo el sistema de gestión. Pero adicional a eso, pues hay otras normas que le aplican. Si son riesgo 5 es porque de pronto realizan trabajos en alturas, entonces aplican las normas de alturas. Ok. Espacios confinados, riesgo Trabajo eléctrico, en trabajo en caliente. caliente, izaje de cargas, excavaciones. Bueno, Uy, sí. de ahí en adelante la construcción es uno de los sectores con más normatividad para que aplican el tema del sistema de O gestión. sea, lo que te entiendo está el sistema, o sea, el sistema de gestión y aparte salen esas subramitas de según el trabajo. No, cuando tú construyes un sistema de gestión, Ajá. uno de los pasos iniciales es una matriz legal, es Sí. decir, identificar de las normas que hay en todo el panorama normativo nacional que aplica mi empresa, en este caso, en seguridad y salud en el trabajo. Ujú. Entonces tú identificas todas las normas que te aplican y ahí te das cuenta que la 1072 define la estructura del sistema, Ok, ¿sí? entiendo. La 032 establece unos mínimos que debes tener Ajá. y que debes reportar. Pero tú como empresa tienes unas responsabilidades de acuerdo a tus actividades y eso te lo define la matriz legal. Pucha. Entonces es muy grande. Sí. Entonces una parte es que la gente dice, bueno, voy a empezar con la implementación de los mínimos. Listo, implementado los mínimos. Implementar los mínimos no es del día para otro, menos si son 60 estándares, es construir todo un sistema de gestión. Eso te puede tomar un año, Sí. ¿no? Yo- Perfectamente. Implementarlo no es solamente hacer los documentos, sino empezar a ejecutar todo lo que tú pones ahí, a concientizar, a cambiar pensamiento de la gente y Que es tal. una de las cosas que se me hace que es Es un uno de los reto muy retos, grande. es uno de los retos. Entonces es demorado, ¿no? Además que involucra a todas las partes de la organización, o sea, es transversal. Sí, tal cual. Entonces, esa es una parte. Y cuando tú ya tienes los estándares y dices, ok, ya cumplí con el 85% de lo que me piden, que estoy en el margen normal, empiezas a ver, no, venga, pero usted hace alturas, ¿no? Entonces tiene que cumplir con eso. Usted hace espacios confinados, entonces tiene que hacer eso. Venga, pero su gente de pronto está muy estresada, no sé qué, hay una norma y todo un tema de riesgo De... psicosocial, entonces ahí hay otra serie de normas. Entonces ahí te das cuenta que esto es realmente muy, muy grande y que es un proceso, o sea, no es algo que con los solos documentos ya, listo, ya tengo los documentos, tengo el manual del sistema de gestión, ya tengo todo, ¿no? Sí, porque pues ahí, y pues asumo yo que uno de los errores que uno puede pasar es tener en papeles algo muy bonito, pero al momento real de aplicarlo, la realidad es otra. Claro. Y pasa mucho que se construyen los documentos, digamos, y creo que es uno de los errores que muchos profesionales hacen, que copian y pegan Ah, sí. indiscriminadamente
qué sé yo, el manual de funciones, Ujú. el manual de capacitación, el programa de capacitación, el sistema de vigilancia, cogen y copian y no se centran en la realidad de la empresa. Mm. Entonces, parte del proceso del profesional en salud y seguridad del trabajo es que tiene que conocer la empresa, hablar con los trabajadores, sentarse y decirles, venga, ¿ustedes qué hacen? Cuéntenme cómo hace ese proceso, porque ahí uno empieza a identificar riesgos, ahí uno empieza a mirar cosas ahí y en base a la realidad de la empresa construir el programa. Ok. Esa es una parte, ¿no? Construir la parte documental con la participación de todos en la empresa, el compromiso de la gerencia. Eso toma un tiempo. Ujú. Mira que ahí me surge una duda. Yo digo, listo, tengo que hacer un mensaje de cargas, pero no estoy en la capacidad. Entonces lo voy a subcontratar. Ok. Si yo subcontrato todo ese preoperacional y demás, ¿yo también lo tengo que hacer o solo con exigírselo a mi A tu proveedor. subcontratista funcionaría? Mira, ahí hay dos cosas. El sistema de gestión te exige un manual de contratistas y proveedores, Ajá. donde tú como empresario defines unos requisitos que deben tener esa persona. Dentro de esos requisitos, si tus actividades son izaje de cargas, pues deben estar los requisitos de izaje de cargas. Ok. Entonces hay una primera parte que es que la persona que contrata la grúa o los operarios de la grúa tiene que saber cuáles son los requisitos desde SST, o sea, la Ujú. parte comercial, tiene que saber esos requisitos y verificar y evaluar. Es Ok. decir, esta persona tiene un conductor con licencia para manejo de este tipo de vehículo, el conductor está certificado, la grúa está certificada, no sé qué, y tú tienes que capacitar al de compras en eso, Ajá. ¿sí? Ahora, esta persona, listo, check, ya, verificó. La grúa está al día, los certificados de la grúa están al día, la persona que maneja la grúa, bien, listo, perfecto. Contratas la grúa, vas a hacer el trabajo de izaje. Ujú. Resulta que el izaje es un izaje crítico. ¿Qué es un izaje crítico? Que involucra personas, por ejemplo, es una grúa canasta, entonces se van a subir Ah, ok, personas. ok. O que está cerca a redes a cableados eléctricos. Ujú. Ahí tienes que tener un CISO Sí. que haga una revisión, una inspección preparacional básica. Que la grúa de la que te mandaron los papeles y el señor que te mandaron los papeles sea el que efectivamente llegó, básico, ¿no? Ujú. Mirar, porque pueden cambiar. Ujú. ¿No? Que se señalice adecuadamente la zona para que no se vaya a meter nadie ahí. Que si se van a subir los trabajadores están haciendo alturas, tengo que emitir un permiso de altura. Que los trabajadores que se van a subir estén certificados en alturas y el permiso esté. O sea, sí hay una parte que tú subcontratas, pero eso no te exime de la responsabilidad. Sí, o sea, yo te, Igual tú pero tienes que verificar. Hay una segunda fase importante, pues que sea la ejecución, donde el CISO tiene que estar pendiente, pero también la evaluación. Bueno, nos funcionó así. ok, pero la evaluación ya hace el post. O sea, se Sí, hizo la se actividad hizo y la actividad y dijimos, el post, pero eso es súper importante porque no se hace tampoco sí, no, a menudo. Es más probable que se haga la planeación que se haga la... que se haga la evaluación. Entonces, bueno, listo, se terminó el proyecto. Algunas empresas tienen por costumbre hacer como una retroalimentación de qué estuvo bien y qué no. Invitan al CISO. Ok. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Evaluar, ¿no? Ujú. Evaluar, de pronto visitar los sitios previamente. Vamos a hacer un trabajo allá. Bueno, que el CISO vaya y mire cómo es, cómo es la cámara. Hay puntos de anclaje, si no hay puntos de anclaje. Entonces, bueno, ¿qué me invento para asegurar a la gente para que ingresen o cosas así? Ujú. Y también involucrar al cliente. Oiga, yo definitivamente no puedo llevar a la gente allá porque esto no cumple con las condiciones. Si usted me asegura tales y tales condiciones, pues yo con mucho gusto pero mire que esto es un riesgo y yo les pone uno al cliente, pues como sus porqués, ¿no? Ujú. Porque también es un riesgo, pues exponer a la gente a situaciones así. Ok. Ujú. Ahí, en eso que me dices, ¿cuáles son los riesgos más comunes que tú has identificado en los trabajos? Sí, o sea, o bueno, las empresas que has trabajado, ¿cuáles son los riesgos más comunes que se expone la gente, más bien? Los riesgos más, bueno, es que eso depende mucho del tipo de empresa, del tipo de actividad que realiza. A ver, pienso de pronto en el sector de la construcción. Y si quieres, ahí Sí. también le agrego el tema es qué tan consciente es el cliente de ese riesgo. Porque una de las cosas que pues me ha pasado personalmente es que
si tú cotizas con todo, o sea, con todo lo de seguridad que venga, yo le llevo andame certificado, los arneses certificados, bien mantenidos, pues eso claramente cuesta. Entonces uno pasa una cotización que pues de pronto hay alguien que no lo hace y mismo el cliente lo que Ujú. prefiere es véngame con este más económico. Sí, bueno, en temas de construcción, el presupuesto sí es Sí. central, ¿no? Hace la diferencia, o sea, 100.000 pesos hacen la diferencia a veces en una decisión. Ujú. Sin embargo, el sector de la construcción es el más golpeado en accidentalidad ahorita. Sí. Y eso se debe en parte a eso que tú estás diciendo, ¿no? Y en parte también a que la gente se acostumbró a realizar el trabajo de una manera que en cierta forma le funcionó y es realizar los trabajos. Entonces, por ejemplo, ¿qué digo yo? Te digo yo, el pintor. Toda la vida pintando, eso sin tapabocas, sin guantes, no sé qué. Dice el señor que ya tiene 50 años, 30 años haciendo lo mismo y uno le dice, señor, por favor, póngase el tapabocas y los guantes. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le ha funcionado así toda la vida. Y él dice, pero a mí no me pasa nada. A mí nunca me ha pasado nada. Entonces, ok. Tú así miras y empiezan a aparecer cositas, ¿no? Inviértele. O sea, no lo veas como un gasto, míralo como una inversión. Ujú. Que deben ser personales, sí, preferiblemente sí. Incluso por el mismo cuidado. Si es el arnés de fulanito, pues fulanito responde por ese arnés. Sí, claro. Andamios certificados, bueno, sí, el andamio certificado se alquila, es un poco más costoso, pero a ti te lo arma, te lo traslada. Tú estás seguro de que ese andamio tiene una resistencia, que sí. Entonces, ahí se puede ver inicialmente como un costo, pero a la final puede ser un ahorro si se mide en términos de accidentalidad. Ah, claro. Entonces, ¿cuánto te vale que ese pintor, que además de pronto es el que sabe hacer o es el único que hace ese trabajo en la empresa, esté incapacitado 30 días por un accidente? O tenga que ser pensionado anticipadamente por una enfermedad Ujú. de origen laboral, además donde la empresa tiene que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, eso tiene un costo para la empresa. Sí, muchos clientes no lo ven, em, resta competitividad, pero pienso que hay que empezar es parte de la labor como la negociación, ¿no? Ujú. La negociación con el cliente, decirle, a veces los clientes empiezan a exigir cosas, no, pero eso vale, ¿no? Sí, Sí, también entonces, es cuestión vea, yo se lo hago, pero pues tenga en cuenta que eso me vale tanto. Ujú. Y se lo hago así. O, pues si usted prefiere, pues no lo haga así, lo hágalo así para que le cueste menos. Pero es entrar a negociar y eso a largo plazo y eso es un proceso nuevo, porque mira, los estándares mínimos salieron en el 2019, o sea, llevamos 6 años. Muy poquito. Es realmente muy poco para que se dé una transformación general, pero sí se han visto cosas, ¿no? Ya, digamos, las constructoras ya tienen sus políticas y las grandes constructoras, qué sé yo, Urbanza, Sí, total, o sea, Vial Sur, las grandes empresas ahí, si no también vuelve en tema industrial, una empresa de sí, fabricación, quizá también. multinacional o petrolera. En este momento, ¿cuáles serían esos indicadores que te dijeran tienes un buen sistema de gestión en seguridad? Tienes un buen sistema. Bueno, tienes que cumplir básicamente con los mínimos. Ajá, Eso es lo básico. La norma establece unos indicadores de ausentismo y accidentalidad que son obligatorios, que te indican básicamente si las acciones que tú estás ejecutando efectivamente impactan esos temas de accidentalidad. Ausentismo son obligatorios porque es como lo que le indica al Estado Nacional si toda esta normativa tiene un impacto en ujú, términos reales. Pero pues tú como empresa debes definir unos indicadores de tu sistema ok, que varía y debe ser también algo muy específico de cada organización. Pero yo diría que básico, yo miraría los de ejecución de plan de trabajo, ok. ¿no? Esto no tiene un para atrás, sino más bien yo veo que esto va a tener
va a ir aumentando. Y este año, por ejemplo, hemos visto en noticias, o se ha visto mucho en noticias, que el Ministerio del Trabajo fue a tres cámaras legislativas, Sí. que el Ministerio del Trabajo estuvo en Bancamps y tal, que el Ministerio del Trabajo se fue a almacenes de éxito, hizo tal cosa. Claro, empiezan por las empresas grandes, Claro. pero eso no quiere decir que no vamos a llegar allá, ¿no? Ok. O que incluso en este momento, si tenemos un accidente o tenemos un historial de accidentalidad grave, no nos pueden hacer una visita a los del Ministerio de Trabajo y clausurar la empresa. No pueden hacer. Entonces, poco a poco yo creo que se va a ir permeando todo y pues vamos a tener que aprender y encontrar un equilibrio entre la competitividad y la eficiencia, digamos, técnica y la eficiencia integral que llamo yo, ¿no? Pues que hace Ok. parte de contemplar también el factor humano. Y ese plan de trabajo pasa por la revisión del COPAS y pasa por la aprobación del gerente general. Y el gerente general medio lo mira y dice, sí, genial, ¿no? Chévere. Cumplámoslo. Y resulta que ahí dijo, no sé, paseo para todos los trabajadores con no sé qué, y si se más. O sea, ahí tú ya te das cuenta. Ok. Revisando el plan de trabajo, por lo menos cuando yo hago una auditoría, digo, déjame ver tu plan de trabajo. Ok. Empiezo a mirar las actividades, qué enfoques. Un buen prevencionista basa su plan de trabajo en un proceso evaluativo previo. Ujú. Entonces, en una auditoría, en una revisión por la dirección, en los resultados, en los indicadores de las actividades del año pasado. Y basado en eso define esto, ¿no? Hice una valoración de mi personal con una batería de riesgo psicosocial, definí un perfil sociodemográfico y me di cuenta que la gente tiene estos problemas de salud, que mi población tiene este rango de edad. Entonces, basado en eso, yo construyo un plan de trabajo. Ok, ¿Ok? entiendo. Entonces, claro, yo tomo el plan de trabajo y yo ahí me doy cuenta, digo, ok, déjame ver tu matriz de peligros y riesgos. Y en la matriz de peligros y riesgos tú identificas los riesgos de las actividades y defines unas acciones. Si de entrada yo veo que esas acciones no aparecen por el plan de trabajo, yo digo, esto, o sea, esto no es real, Ok. ¿no? Porque lo mismo, o sea, yo digo, no sé, hay un riesgo por manipulación de sustancias químicas para el señor pintor. Y entonces yo propongo una entrega de elementos de protección personal y unas capacitaciones. Y voy, miro el plan de trabajo y allá no aparece ni el señor pintor, ¿no? Entonces no hay congruencia. Ok. Entonces no está basado el plan de trabajo en la realidad de la organización. Para mí es un primer indicador. Ujú. Ahora, vamos al tema de ejecución. Y yo Sí. empiezo a revisar, por ejemplo, las reuniones del COMPAS. Entonces ahí dice, el COPAS se reúne mensualmente. Déjame ver las actas de reunión con todos los aspectos, porque es que el plan de trabajo, ahí tú plasmas todas las áreas, todos los grupos de apoyo, o sea, COPAS, Comité de Convivencia, Brigada de Emergencia, la de Recursos Humanos, capacitaciones, campañas, bueno, todo lo que tú defines, a grosso modo, está en el plan. Entonces, para mí eso es un súper indicador y ahí empiezo a sacar cosas. De aquí, de allá, déjame hablar por cosas. Y eso me indica si hay sistema real o si es un sistema de papel. Ok, entiendo. Y bueno, y otra de las cosas para que el sistema sea real, como mencionamos, es la prevención. Nosotros, digamos, cómo lo manejamos como nuestra herramienta más grande para promover la prevención son capacitaciones. ¿Hay alguna otra herramienta para que el trabajador sea consciente de cómo prevenir, pues, los riesgos que está expuestos? Sí, hay muchas. Ok. Hay muchas campañas. Y yo invito mucho a las empresas a que sean muy creativas y además en el uso de redes sociales y que se esmeren un poquito y que le metan un poquito de publicidad interna, digamos, Ujú. al tema de las campañas, que sensibilicen a la gente, charlas de inicio en los ISOs, las inspecciones bien organizadas y bien hechas son un sistema de prevención muy, Ok. muy importante que te entrega herramientas muy buenas. Em, Pienso que todo muy enfocado a la transformación de, de la conciencia colectiva. Ok. Porque es que a veces
Y en eso pecamos un poco los prevencionistas, nos vamos al extremo y lo volvemos todo muy trágico, ¿no? Usted se va a morir. Más o menos. Sí, Te eso voy a pasa mostrar el mucho. video del accidente donde usted se volvió, ¿no? Yo casi ni puedo mirar eso, o sea, yo soy como, no, pero ya, paremos porque esto tiene mucha sangre, ¿no? Entonces usted se va a morir, y si no, usted se va a la cárcel, y si no, usted... Eso pues sí impacta, pero a muy corto plazo. A la gente con el tiempo se le olvida eso. Y es que buscar transformar el pensamiento, Sí, que que es es más difícil, pero es a más largo plazo. ¿Y cómo transformas tus pensamientos? Tratar de ser consciente a la gente de que primero es es su ok. salud, es su bienestar. Ujú, Que la primera responsabilidad no es de un tercero, no es de la empresa, no es del cliente, no es que a mí me tiene que responder, es, pues a usted le tienen que responder, pero si usted ya perdió el brazo, pues es un brazo, ujú. son sus manos, ¿sí? Es su familia la que está esperándolo en la casa. Tiene que ir más enfocado como a la concientización de la responsabilidad individual en primera instancia, que si la empresa tiene una responsabilidad, sí, es una responsabilidad legal, pero el primer afectado con una enfermedad o un accidente es el trabajo y su familia. Y la empresa sí le da duro cuando tiene un impacto económico, pero la empresa puede seguir. Sí, Pero claro. usted. Entonces, más allá de mostrarles el terrible accidente de caída, donde, bueno, o la cosa trágica del accidente de tránsito, que también el tema vial ha cogido mucha fuerza últimamente, es tratar de transformar. Y eso se hace con campañas que, ahí va nuevamente el tema de recursos humanos, empoderamiento, inteligencia emocional, bueno, coaching, todo eso aplica, ¿no? Pero pues nos centramos en hacer la capacitación, fírmeme aquí, Tal cual. y hacemos muy plana, ¿no? En la diapositiva, y nos hagamos un juego. Hay más técnicas de capacitación, hagamos un juego de roles, pongámosles un caso, una evaluación con un caso, pongámonos a trabajar en equipos interdisciplinarios de gente que de pronto ni se lleva bien para que empiecen como a resolver cosas. Entonces, sí, hay que verlo más integral, Ok, como solamente, no como tan plano, sino más como un todo. listo. Pues bueno, muchísimas gracias, Joana. Como se han dado cuenta, pues el tema de la seguridad es muy extenso, también muy importante por hoy. De verdad, como muchas gracias por toda esta información. Y pues nada, pues a ustedes que los escucharon el día de hoy, también muchas gracias por su tiempo y espérenos en otro capítulo de Concreto y Claro, un podcast de Ronda Noticias. Muchas gracias.